Bueno familia, un saludo muy especial, bienvenidos a este nuevo recap, esta vez operación en dólar franco. Vamos a hacer un análisis completo. ¿Por qué tomamos las decisiones? ¿Dónde las tomamos? ¿Cómo las tomamos? Recuerda que si tú quieres aprender esta estrategia de trading, en la descripción te voy a dejar un enlace donde vas a aprender la estrategia a un precio ridículamente bajo. Entonces ve y míralo para que puedas aprender, aunque aquí en YouTube prácticamente siempre te estoy explicando la estrategia. Ahora, seguir el paso a paso, entender cada detalle en más profundidad, por supuesto que también te servirá aún más. Vamos a entender entonces qué estaba pasando en dólar franco. Lo primero que yo estaba observando para tomar las decisiones de hoy es que el mercado, vamos a recortar acá un poquito, ¿cierto? Para que vayamos ya moviéndonos y yéndonos hacia el momento de la operación, era que el precio venía en un gran movimiento alcista. Vamos a iniciar desde el gráfico de 4 horas para que lo podamos ver, ¿cierto? El mercado venía en un gran movimiento alcista que va desde este punto máximo hasta este punto mínimo, ¿de acuerdo? Desde este punto mínimo hasta este punto máximo, el mercado venía en una etapa de retroceso. Observemos esta vela fuerte de 4 horas, subía y empezaba a mostrarnos rompimientos y cambios en la dirección. Esto para estructuras medias lo que nos mostraba era que el mercado efectivamente estaba en un impulso alcista, ¿cierto? Y que ese impulso alcista que se daba entre este punto mínimo y este punto máximo venía generando toda la etapa de retroceso. ¿Qué fue lo primero que observé? Ok, el mercado venía retrocediendo. Ese retroceso me estaba mostrando una estructura. Fíjense que la última estructura que me mostraba este retroceso estaba de esta manera. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Aquí se generaba el último quiebre de esa estructura interna del retroceso y el mercado se metía a esta zona de interés, que es una zona de interés de alto valor, rompía al alza y me generaba el rompimiento de este punto máximo. ¿Qué me generaba esto? Entonces, un cambio en la estructura o una FEM, que aquí en mi canal de YouTube explico qué son las FEMs. Bajo ese criterio, ¿qué estaba observando entonces para el día de hoy? Quiero que se fijen. El mercado me hacía ese rompimiento, vamos a recortar un poquito más la operación que hicimos, ¿cierto? Vamos a recortar acá. Y en ese momento estábamos aquí. Vamos a ir a este punto más bajo. Perfecto, para que lo entendamos. Estructura media o estructura de 15 minutos que estábamos observando, gráfico acá, de 30. El mercado, después de hacer ese rompimiento, generaba el retroceso y fíjense traders cómo ese retroceso se metía a esta zona de interés. En esta zona de interés era donde había quedado la fuerza que había logrado el rompimiento de este último máximo. Con eso es que yo entiendo que esta zona es una zona donde yo puedo buscar operaciones. Jonah, pero que en la estructura de 15 la zona estaba más refinada. Sí. Incluso uno de los riesgos que tenía esta operación era que el mercado podía venir a buscar esta zonita un poco más refinada. Pero se van a dar cuenta que la operación se da de una manera muy interesante. Después de que yo tengo la estructura en 15 minutos, entonces me voy a gráficos de un minuto. Siempre me gusta ponerlo en dos pantallas para pues, tener la información en los dos lados. Y en esencia quiero que observen que lo que acá estaba ocurriendo era lo siguiente. Entonces presten mucha atención. Enfóquense en el recuadro de acá. Vamos a poner esto en un minuto aquí. Vamos a cortar. Espérenme que no me dio ahí hacer las dos cosas al tiempo. Entonces vamos a ponerlo así. ¿Cierto? Y vámonos a gráficos de un minuto. Entonces, ¿qué estaba pasando cuando el mercado se metía a esa zona de interés de 30 minutos? A esa zona de interés media. Observen. El mercado venía cayendo. Hace rompimiento abajo, de acuerdo, este era entonces mi último rango de ventas y fíjense cómo el mercado sube, rompe acá arriba, generando entonces la confirmación, generando entonces el patrón de entrada. ¿Cómo se llama este patrón de entrada? Ah, bueno, lo ven en el curso donde te enseño la estrategia en detalle. Ahora, el precio rompe, se devuelve y fíjense cómo se mete a esta zona. En esta zona nosotros no logramos entrar. La otra zona que estábamos esperando era ¿cuál? Era esta, en este punto un poco más extremo. La voy a poner ahí en verde.
En esta primera no hubo una entrada clara. El mercado sube, rompe nuevamente el máximo, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿qué es lo importante entender? Que el precio ya nos estaba mostrando que efectivamente las fuerzas alcistas eran mayores. De acuerdo, porque ya el precio no solamente había hecho el rompimiento de la FEM, sino que aquí se generaba una continuación de la estructura de mercado. Y esa continuación me queda con una nueva zonita de interés y es en esta zona de interés donde nosotros ejecutamos nuestra operación. Fíjense entonces cómo el mercado llega a esa zona, reacciona de inmediato, rompe el siguiente máximo y desde ahí ya entendemos que entonces nuestro potencial de ganancia estaba en que el precio viniera a buscar los últimos máximos que había generado. ¿Por qué? Porque se supone que el hecho de que el precio en la estructura de 15 minutos o 30 minutos hubiese regresado a esta zona de interés, pues el regreso a esa zona de interés lo que nos permitía entender era la posibilidad de que el mercado viniera a buscar esta liquidez externa. Es claro, cuando nos quedamos en un minuto, observamos que efectivamente el precio que hace, fíjense, efectivamente el precio reaccionando a esta zona regresa a nuestra primera entrada, ¿cierto? Bueno, nuestra entrada porque fue la única en dólar franco. El mercado hace un retroceso y vuelve a salir. Traders, cuando el mercado ya hizo este rompimiento de este máximo, ¿yo qué hago con el stop loss? Me lo traigo a cero, me lo traigo a break-even para asegurar la operación. Quienes me siguen en redes sociales se darán cuenta que esto lo estuve comentando. Y donde teníamos nuestros targets más importantes por encima de este máximo final. Desde el mercado, fíjense cómo le cuesta un rato, se demora, pero al final va y cumple con el target final. Esta era una operación que teníamos aproximadamente en 3 pips y medio, era lo que yo la estaba operando. Es una operación que deja casi un 1.4 de riesgo-beneficio. Entonces, espero que les haya gustado mucho el recap de esta operación para esta semana, que hayan entendido la metodología, por qué tomamos esta zona de interés y hasta dónde proyectábamos la operación. Ya al final el mercado simplemente se devuelve, ¿cierto? Pero ya nosotros habíamos cumplido por completo con nuestros targets, ¿cierto? Al final yo termino acá sacando un pedacito de la operación en break-even, pero ya habíamos obtenido todo el beneficio. Comparte este video si te gustó, suscríbete si te parece que la información que te damos acá es de altísimo valor y si quieres aprender un poquito más en profundidad, pues entonces entra a nuestro curso donde te enseñamos solo la estrategia o si ya quieres mentoría, acompañamiento, sesiones en vivo, pues escríbenos y te daremos toda la información. Bendiciones a todos, nos vemos en un próximo recap.